Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024, sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ekarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado. Que esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre, excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes. Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio, con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación. No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares. La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gobierno de El Salvador amplió la reducción de impuestos en los combustibles en un esfuerzo por enfrentar el impacto económico provocado por el alza del precio del petróleo en el mercado internacional como resultado de la crisis en Ucrania. El combustible es un elemento clave y estratégico en la actividad económica salvadoreña y el incremento de su precio tiene un efecto cascada generando una inflación sin precedentes en el precio de todos los productos esenciales. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda salvadoreño, aseguró que la eliminación temporal de unos impuestos y la reducción de otros implicará un sacrificio para las finanzas públicas, y es que el gobierno dejará de recaudar unos 85 millones de dólares. También hay que recordar que la administración tributaria también necesita herramientas. Nosotros tenemos obligaciones que cubrir, entonces tenemos que ir verificando el nivel de sacrificio fiscal que podemos hacer. Por su parte, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, expresó que las medidas deberán ser acompañadas de un plan de ahorro institucional del gobierno y consideró que existe cierto margen para dar sostenibilidad a las disposiciones porque a principios de 2022 hubo un aumento de recaudación de impuestos. Todas las medidas que se habían anunciado van a tener un costo aproximado de 76 millones, 76 millones, pero solo en enero la recaudación fiscal para Hacienda fue de 126 millones, superior a lo que ellos esperaban. Durante la pandemia de COVID-19, la economía salvadoreña registró un fuerte estancamiento, pero había logrado una significativa recuperación. Sin embargo, los expertos en economía consideran que este año será difícil debido al impacto de la crisis mundial por el conflicto en Ucrania, generando una inflación mundial que ya tiene repercusiones en las economías más pequeñas como la salvadoreña. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad. He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad. Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en política y justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia. Nos queda
da como enseñanza a todos de que lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia y que los jueces cumplan con su trabajo con estricto apego a la ley. Mientras tanto, en el organismo judicial este miércoles se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de mayor riesgo. En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues se nombra un juez suplente. En este sentido, pues se cuenta con un sistema electrónico de disponibilidad de jueces, de la forma pues que se estará llevando el proceso. Erika Aifán, que lleva 19 años trabajando como jueza y 6 años a cargo del juzgado de mayor riesgo de Guatemala, fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica salieron del país después del año 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la represión del Estado a las protestas ciudadanas de abril de ese año, reveló un reciente estudio realizado por el organismo Diálogo Interamericano. Una encuesta realizada por Borge y Asociados a 1.100 nicaragüenses determinó que el 52% de los migrantes llevan más de 10 años viviendo en Costa Rica. Entre el 31% y el 41% adujeron razones económicas para dejar atrás su tierra natal y entre el 13% y el 28% de los consultados argumentaron los problemas de gobernabilidad política. El investigador y politólogo Manuel Orozco, experto en asuntos migratorios y coordinador del proyecto, dijo al medio Confidencial: Lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud. El estudio destaca que el flujo migratorio posterior a la crisis de abril de 2018 tiene particulares diferencias con las otras olas migratorias de la historia de Nicaragua, principalmente por la predominancia del factor político en el momento de tomar la decisión de abandonar Nicaragua y el hecho de que son emocionalmente más vulnerables. La socióloga María Teresa Blandón comentó sobre el tema a La Voz de América. Se masificó el éxodo de los nicaragüenses, teniendo como destino principal Costa Rica. O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000 nicaragüenses que se han ido. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud informó que ninguna nación logró cumplir con los estándares de calidad del aire durante el año pasado, según un muestreo de datos de contaminación en más de 6.400 ciudades, y la niebla contaminante incluso se recuperó en algunas regiones después de una caída relacionada con las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Después de cambiar sus pautas el año pasado, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las lecturas anuales promedio de partículas en el aire pequeñas y peligrosas, conocidas como PM2.5, no superen los 5 microgramos por metro cúbico, ya que incluso las concentraciones bajas causan riesgos significativos para la salud, según la institución de salud. Pero solo el 3% de las ciudades encuestadas cumplieron con el estándar en 2021, según los datos recopilados por IQ Air, una empresa suiza de tecnología que monitorea la calidad del aire. Luego de los análisis, se supo que hasta 93 ciudades registraron niveles de PM2.5 10 veces superiores al nivel recomendado. China, que ha estado librando una guerra contra la contaminación desde 2014, cayó al 22º puesto en la clasificación de PM2.5 en 2021, luego de haber ocupado el 14º puesto el año anterior, con lecturas promedio que mejoran levemente a 32,6 microgramos, dijo IQ Air. Por otra parte, los niveles generales de contaminación de la India empeoraron en 2021 y Nueva Delhi siguió siendo la capital más contaminada del mundo, según reflejaron los datos. Bangladesh fue el país más contaminado, también sin cambios con respecto al año anterior, mientras que Chad, en África Central, ocupó el segundo lugar después de que se incluyeran los datos del país africano por primera vez. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden emprende hoy su viaje hacia Bruselas, la primera parada de una esperada visita al viejo continente en medio de un clima internacional de tensión y hostilidad provocado por la invasión rusa a Ucrania. En la capital belga, el dirigente estadounidense se reunirá con los jefes de Estado de los países miembros de la Alianza Atlántica, con sus homólogos de la Unión Europea y con los líderes del G7. Se espera que los socios de Occidente anuncien una nueva ronda de sanciones sin precedentes contra el Kremlin por su brutal e injustificada agresión contra Ucrania, así como la próxima fase de asistencia militar, económica y humanitaria hacia Ucrania, según afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Trabajará con los aliados en los ajustes a más largo plazo sobre la postura de la fuerza de la OTAN en el flanco oriental. Anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir por fin la dependencia de Europa en el gas ruso. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá a la cumbre de la OTAN mediante videollamada y expresó sus esperanzas sobre este encuentro entre los miembros de la alianza militar, del cual confía salga más ayuda militar y humanitaria para Ucrania y mayores sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Más allá de los esfuerzos diplomáticos por frenar la invasión rusa, sobre el terreno la guerra continúa y después de casi un mes de enfrentamientos, las fuerzas rusas han sufrido grandes pérdidas y según los servicios de inteligencia británica llevan al menos una semana estancadas en la mayoría de frentes por problemas logísticos y de suministro, además de por una resistencia ucraniana, tal y como señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby. Ante estas informaciones, las naciones de Occidente aseguran que Rusia estaría fracasando en su intento por dominar la capital y derrocar al gobierno de forma abrupta. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, aseguró que su operación militar para, como dice él, liberar a sus vecinos, avanza según lo previsto. En tanto, y pese a la condena internacional por sus acciones y a las sanciones económicas que han aislado a Rusia de la economía mundial, desde la administración Putin niegan los ataques sobre civiles, a pesar de que ciudades como Mariupol llevan semanas asediadas, sufriendo las constantes consecuencias de las detonaciones rusas, destrucción masiva, edificios reducidos a escombros y civiles muertos apilados en fosas comunes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Millones de ucranianos han huido de su país, principalmente a través de Polonia, pero también a través de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. En Hungría hay informes de algunos ucranianos que decidieron dar marcha atrás. Hungría limita con el territorio más occidental de Ucrania, donde la protección geográfica de los Cárpatos ha evitado a los ucranianos los horrores de la invasión rusa más al este. Hay largas filas para quienes huyen de Tiszabecs, una estación fronteriza húngara, pero algunos se mueven en dirección opuesta. De vuelta a Ucrania, Valeria, una refugiada ucraniana, dice: Soy de Vokeni, en el primer pueblo, a 5 kilómetros de la frontera. Gracias a mi buen Dios, aquí no ha pasado nada, pero allá arriba, en Kiev, en Kherson, como dicen en los informes, hay una catástrofe. Fue horrible verlo a través de la televisión, no puedo imaginar estar allí. Venimos a Hungría a hacer algunas compras. Volvemos a Ucrania y esperamos. Nadie sabe qué pasará de un día para otro, dice. El aumento de los precios y un suministro de alimentos impredecible han obligado a muchos ucranianos que viven cerca a cruzar regularmente a Hungría. Ethel, una ucraniana que huyó de su casa, recuerda tiempos mejores y se pregunta por qué la vida se ha convertido tan rápidamente en una pesadilla. Venimos todos los días para gastar nuestros pequeños centavos en comprar algo para comer. La guerra no nos ha alcanzado, pero también estamos temblando por sobrevivir. No podemos dormir, no podemos descansar, no tenemos nuestra vida. Nos lo han quitado todo. Vivimos bajo un miedo constante. Durante la era soviética, los rusos y los ucranianos estaban juntos. Vivíamos felices porque no pueden resolver esto. Después del primer asalto, muchos habitantes de la zona fronteriza abandonaron Ucrania de inmediato, temiendo que si esperaban, pudieran quedar atrapados tras las líneas enemigas. Ahora, muchos han decidido regresar. Eva es una madre de 38 años que vive cerca de la frontera húngara. Dice que se unió a su hijo y esposo que están en Hungría como trabajadores invitados, pero ahora deben regresar.
Nos asustamos, así que dejamos Ucrania y pasamos 2 semanas en Hungría con mi esposo y mi hijo. Ahora volvemos atrás, pues nuestra vida sigue ahí. Casas, campos, ganado. Los vecinos les dieron comida, pero creo que dentro de 1 o 2 semanas saldremos de Ucrania nuevamente. Volver a casa es imprescindible. Entramos y regresamos hasta que sea posible. A medida que avanza la invasión de Rusia, millones de personas están en movimiento, inseguras de lo que vendrá después. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Bruselas hoy miércoles, un día antes de que se lleven a cabo las reuniones con la OTAN y aliados europeos, y se espera que anuncie una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Las presiones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión hacia Ucrania tomaron un nuevo matiz el martes cuando la Casa Blanca anunció que Washington prepara nuevas medidas contra el Kremlin y el Departamento de Estado informó que hay relatos que apuntan a la comisión de crímenes de guerra por parte de las tropas invasoras. Hablando con los reporteros sobre el viaje de Biden para encontrarse con sus aliados de la OTAN, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que el mandatario se unirá a sus socios para imponer más sanciones a Rusia y endurecer las sanciones existentes para acabar con la evasión y garantizar una aplicación estricta. Finalmente se confirma un fallecido tras el paso de un tornado que arrasó partes del estado de Nueva Orleans y sus suburbios el martes en la noche, derribando líneas eléctricas y esparciendo escombros en una parte de la ciudad que había sido gravemente dañada por el huracán Katrina hace exactamente 17 años. La confirmación de la muerte la hizo el alguacil de la parroquia de San Bernard, Jimmy Pullman, quien además señaló que varias personas resultaron heridas en el suburbio. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del impacto que tienen las medidas que tomó Estados Unidos para enfrentar la inflación en las economías de América Latina. Nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, entrevistó al exdirector del Banco Central de ese país, José Gabriel Espinosa, quien explicó las acciones que pueden emprender Bolivia para asegurar sus activos. Evidentemente, la subida de tasas de interés de Estados Unidos responde a una coyuntura bastante particular que está enfrentando la economía norteamericana, mientras Europa está viviendo un escenario de estanflación, es decir, un escenario con bajo crecimiento e inflación, lo que lleva al Banco Central Europeo a tener que continuar con su política expansiva, tratando de inyectar una gran cantidad de recursos en esta ocasión, ya no solamente para enfrentar los efectos de la pandemia, sino también para tratar de mitigar los problemas que se están generando a partir de las sanciones a Rusia, de las necesidades de financiamiento para cambiar la matriz energética de una manera mucho más acelerada, para reemplazar el suministro de energía que se ha cortado proveniente de Rusia y también evidentemente para paliar pues la crisis humanitaria que se está viviendo a partir de la invasión rusa. En un contexto altamente inflacionario, Estados Unidos está viviendo una situación de reactivación mucho mejor de la esperada a principios de año. La oferta de empleo sigue estando bastante por encima de la demanda de empleo, por lo tanto los salarios siguen creciendo. El nivel de gasto se ha mantenido bastante alto y por lo tanto la economía se recupera de una manera mucho más acelerada y eso le permite al Banco Central pues empezar a enfocarse en el control de la inflación antes que tener que continuar con medidas expansivas que fomenten el crecimiento, ya que parece que la actividad económica ha empezado a tomar mayor vigorosidad a partir de factores de demanda. Entonces, en ese sentido, lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo en realidad es que los mercados, los capitales internacionales van a empezar a fluir hacia Estados Unidos, de nuevo, no solamente por
las medidas que toma la Fed, sino por toda la situación que se está dando en el resto del mundo. Lo mismo sucede con capitales en mercados sudamericanos, que van a buscar la seguridad de los activos en economías mucho más desarrolladas y con mayor actividad económica. Y en el caso de Bolivia, José Gabriel, ¿qué efecto podría tener este incremento en la tasa de interés respecto a los créditos externos y las reservas internacionales? Para poder captar recursos, economías como la boliviana o como cualquiera del país de Sudamérica, pues van a tener que ofertar tasas mucho más altas. A esto hay que agregarle que los flujos de cooperación internacional probablemente prioricen o empiecen a mirar con mayor atención lo que sucede en Europa y por lo tanto también tengamos una reducción en estos flujos hacia países en desarrollo, como es el caso boliviano, lo que va a significar que no solamente el crédito es más caro, sino que todos los flujos de cooperación y ayuda que provienen de países industrializados, básicamente Europa o Estados Unidos, pues se van a reducir. En consecuencia, los recursos en el mercado interno se van a hacer más escasos. Probablemente el gobierno boliviano recurra a financiamiento interno. Esto puede ser a través del Banco Central o a través de la colocación de bonos y papeles en los mercados de valores, lo que significa que se va a competir con el sistema financiero y con las empresas que emitan títulos, bonos y valores en las bolsas de valores y por lo tanto la liquidez se va a reducir todavía más de lo que habíamos visto en el 2021 y en el 2020. En consecuencia, el crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos, pues van a ser mucho más altas. Era José Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central de Bolivia, y el impacto que tendrán las decisiones de la Reserva Federal estadounidense sobre la economía de la región. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.